Buenas tardes, agradezco la invitación a este importante evento académico, a la Universidad Granma, a la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación Física y Deporte, a la Ibero Red y a Sinergia. El tema a tratar hoy es importancia de la implementación del control biomédico del entrenamiento deportivo en los practicantes de los diferentes tipos de deporte, la cual será de manera muy general. Mi nombre es Alma Liliana López Marmolejo, soy médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali, Colombia, y médica especializada en medicina del deporte del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Unidad Centro de Medicina Deportiva Cerro Pelado, en Cuba. El control biomédico del entrenamiento nos ha dividido los logros en dos, según mi punto de vista, ¿ya? Los resultados deportivos antes del control biomédico del entrenamiento deportivo y los resultados deportivos después del control biomédico del entrenamiento deportivo, ya que con el control biomédico del entrenamiento deportivo, que no solamente atañe al médico del deporte, sino que es todo un equipo multidisciplinario donde está el psicólogo del deporte, el rehabilitador deportivo, el nutricionista del deporte, etcétera, pues hacen que la preparación, el seguimiento y la posibilidad de obtener triunfos en el deporte sea mucho mayor. Ahora bien, ese control biomédico y el entrenamiento del deporte depende del tipo de deporte que se esté evaluando y que se esté controlando. Depende de las características propias, por ejemplo, sus componentes biomecánicos, bioquímicos, fisiológicos, técnico-tácticos, etcétera, los cuales los analizaremos de una manera muy general más adelante. ¿Qué será entonces el control biomédico del entrenamiento deportivo? Pues este control es la parte central de la especialidad de medicina del deporte. Sirve para controlar, como su nombre lo indica, al deportista en los diferentes periodos de su preparación, realizar algún cambio en el entrenamiento deportivo, lograr o mejorar estos resultados, cuidar la salud del deportista, evitar sobreentrenamientos, evitar lesiones, etcétera, disminuir la incidencia de lesiones deportivas y otros beneficios. Depende de las características propias de cada deporte, como ya lo dijimos previamente, y se deben tener en cuenta los componentes biomecánico, bioquímico, fisiológico, técnico, táctico, etcétera, como ya también lo hablamos. Este se realiza el deportista durante su macrociclo, realizando un control de sus sistemas morfológicos, funcionales, psicológicos, pedagógicos, nutricionales, a través de pruebas de laboratorio y pruebas de terreno, por ejemplo, a través de exámenes de lactato o diferentes test evaluativos y pedagógicos. Busca prevenir la aparición de lesiones deportivas, desarrollar y mejorar todos los sistemas, y todo esto para obtener mejores resultados en el deporte. Últimamente no solamente se le realiza este control a deportistas, sino a personas que realizan ejercicio físico programado, y es lo que estamos llamando control médico de la actividad física. La planificación médico-deportiva del macrociclo médico-deportivo se realiza entonces basándose en el macrociclo de entrenamiento que ha realizado previamente el entrenador para su deporte específica, en el cual ha colocado las pruebas de control y la prueba fundamental o la competencia fundamental. Como habíamos visto ya, todo un equipo multidisciplinario, además del médico del deporte, que interviene en la realización o la estudio, análisis y llevada a cabo de ese macrociclo médico deportivo, ya como son el fisioterapeuta, el nutricionista, el psicólogo del deporte, etcétera. Ahora bien, para recordar un poquito, el macrociclo es aquel como su nombre lo indica, aquella planificación grande, macro, ya que dura aproximadamente un año en general, ya todo eso cambia y varía de acuerdo a, pero digámoslo de manera general dura un año, ya, y está dividido a su vez en mesociclos. Los mesociclos son los diferentes periodos de la preparación de ese deportista, que tiene una duración de 3, 4 a 6 meses dependiendo de. Y
Están, por ejemplo, la preparación física general, preparación física especial, obtención de forma deportiva, mantenimiento de la forma deportiva, periodo precompetitivo, periodo competitivo y periodo de tránsito. Los microciclos se corresponden a las semanas de entrenamiento y son las divisiones de cada uno de estos mesociclos. Entonces, en general es una semana de entrenamiento, planificación de una semana de entrenamiento. Y las sesiones de entrenamiento prácticamente son los días de entrenamiento que corresponden a estos microciclos, o sea, de cada semana. Estos se dividen en periodización simple, doble o triple, dependiendo del número de veces que deba realizar el deportista entrenamiento en ese día. Existe una guía para la presentación de los mesociclos y macrociclos por el grupo interdisciplinario, como ya vimos, médico, deportólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo del deporte, entre otros, ¿ya? Y vamos a verlos de manera general. Podemos decir que lo primero que hay que tener en cuenta es la clasificación del deporte, según las cualidades motoras y psicológicas predominantes. Es lo primero. Lo otro, la presentación y fundamentación del plan de atención al deporte, ya de acuerdo a los requerimientos, lo que necesite el entrenador y también los requerimientos del deporte. Asimismo, planificamos y distribuimos esas pruebas. Exposición de necesidades morfofuncionales y psicológicas del deporte por edad, por género, categorías, etapa, etcétera, según el caso, para los diferentes indicadores que estamos buscando revisar. Ahora bien, tanto para las pruebas de laboratorio como las pruebas de control tienen que ser bien fundamentadas y tenemos que decir qué métodos también vamos a emplear para eso dentro de las pruebas de control médico de laboratorio, y tenemos además que explicar su ejecución y los resultados prácticos, como ya les dije, también en las pruebas de terreno. Los efectos del entrenamiento, uno espera evaluar el estado de salud de los atletas, los indicadores morfológicos, indicadores funcionales y psicológicos que me evalúen bien ese estado de salud y ese estado de asimilación de las cargas del deportista. El resultado de pruebas debe ser analizado y debe ser controlado en el tiempo. En cuanto al informe al entrenador, se debe realizar una presentación de informes. Esa presentación de informes no debe ser mayor a 72 horas. Se debe dar una explicación del contenido y cómo ese entrenador puede realizar una aplicación práctica de las recomendaciones, resultados obtenidos con la interacción. También, y no menos importante, están estas otras, como son el estado de inmunización, atención odontológica. Tenemos que ver si los deportistas o nuestros deportistas están inmunizados por completo. Si a nivel odontológico, en la preparación física general, los mandamos a odontología para que revisen si tienen algún tipo de problema odontológico que no vaya a generar ningún trastorno en el momento de la competencia. Y si tiene alteración odontológica, pues los controles hasta que se le dé el alta odontológico. El plan profiláctico y aspectos traumáticos del deporte, básicamente la disminución de la incidencia de lesiones, ajuste de las pruebas de laboratorio y terreno médicas y psicológicas a las preformativas, o sea, a las pruebas que ya el entrenador tiene programadas. Trabajo de educación realizado con el equipo en cuanto a control de doping, nutrición, higiene y epidemiología, esto a través de charlas, conferencias. Informe final escrito de temporada del deporte que está manejando, y si es un grupo femenino, pues la atención ginecológica para ver si hay algún trastorno ginecológico, si existe la triada de la mujer atleta, la prevención o planificación para evitar un embarazo, etcétera, etcétera. Estas pruebas de control médico son realizadas por el médico deportólogo de acuerdo a los periodos del entrenamiento, ya en que están ya planificadas por el entrenador, y además deben ser coordinadas con el entrenador. Y esto se da para conocer las capacidades aeróbicas, fracciones alactáceas, adaptación neurovegetativa al entrenamiento, etcétera. Esto como ejemplo de todo lo que nos puede llegar a servir.
El chequeo de cada atleta se debe hacer la aplicación de diferentes pruebas con objetivos específicos según la modalidad deportiva y la evaluación antropométrica específica para cada deporte. Esto es dependiendo de cada deporte. Importante la observación diaria en los entrenamientos por parte del médico deportólogo y el entrenador a la hora de evaluar las pruebas médicas y poderlas interrelacionar. Los deportes se caracterizan a través de muchos puntos de vista, existen múltiples caracterizaciones, múltiples clasificaciones, pero yo voy a quedarme con esta caracterización aprendida en el Instituto de Medicina del Deporte de Cuba, ya que desde el punto de vista metodológico la clasifican en fisiológica, bioquímica, biomecánica y psicológica. Entonces se hace una caracterización fisiológica, una caracterización bioquímica, una caracterización biomecánica y otra caracterización psicológica. Desde el punto de vista mecánico podemos decir así rápidamente que los deportes son cíclicos o son acíclicos. Desde el punto de vista bioquímico, las vías energéticas utilizadas, que puede ser una vía energética aeróbica, una vía energética anaeróbica o vías energéticas mixtas, o sea, aeróbicas, anaeróbicas. Desde el punto de vista fisiológico, el desarrollo de los sistemas cardiovascular, pulmonar o neuromuscular. Y desde el punto de vista pedagógico, se dividen en grupos de deporte como juegos de pelota, juegos de arte competitivo, juegos de combate, juegos de fuerza, juegos de velocidad y o juegos de resistencia. Desde el punto de vista psicológico, según cada deporte, varía la caracterización psicológica predominante. Por ejemplo, si son deportes de combate y de resistencia, la caracterización psicológica predominante es la volitiva, la voluntad. Si son de fuerza, la característica psicológica predominante es reactivo. El de arte competitivo es psicomotor y los juegos con pelota técnico-tácticos. Un ejemplo de esto podemos tener, darles como ejemplo el baloncesto, cuya caracterización fisiológica es un deporte mixto o alterno que utiliza los sistemas cardiovascular, pulmonar y muscular. Dentro del punto de vista de caracterización bioquímica, es aeróbico, anaeróbico, con fracciones tanto alactácidas como lactácidas. Desde el punto de vista biomecánico es acíclico, ya que sus movimientos no se repiten de manera cíclica. Dentro de la clasificación médico-pedagógica son deportes de juego con pelota y es un deporte de conjunto. Y su caracterización psicológica es un deporte técnico-táctico. Tenemos que tener también una serie de aspectos que nos logren hacer ubicar de la situación real de nuestros deportistas y en el logro que se pueden obtener con ellos. Ubicando nuestros deportistas caemos, digámoslo así, entre comillas, en la realidad. Entonces, ubicación de nuestro deporte dentro del marco internacional. Ya somos campeones centroamericanos, panamericanos, mundiales, olímpicos, etcétera, o no tenemos ningún título de estos. ¿Qué países se ubican por delante de nuestro país? ¿Cuáles son las dificultades de nuestro deporte que impiden llegar a un lugar cimero? Por ejemplo, dificultades de capacidades del atleta, dificultades materiales como falta de piscina, gimnasio, dificultades con el personal técnico, etc. Se elabora un plan teórico médico deportivo a partir del conocimiento de las capacidades motoras que se van a desarrollar, capacidades motoras condicionales y o coordinativas, los objetivos que persigue el entrenador durante el macrociclo del entrenamiento, la ubicación de las pruebas médico-deportivas y la aplicación o realización del plan teórico médico-deportivo. Aquí un ejemplo de elaboración de un plan teórico médico-deportivo en un mesociclo. Por ejemplo, objetivo: conocer el desarrollo de las capacidades aeróbicas. La actividad se realiza un PS 170. La fecha de ejecución, por ejemplo, en septiembre, comienzo de la preparación física general, noviembre a la mitad de la preparación física general, diciembre al final de la preparación física general. El responsable, el nombre del médico deportólogo responsable. Ante un mesociclo largo, pues es necesario hacer controles intermedios
Y es importante para la ubicación de las pruebas aeróbicas esperar 15 días después del comienzo de la preparación física general para lograr medir los cambios fisiológicos generados. Eso cuando hacemos la primera prueba aeróbica en la preparación física general. Se elabora también un plan gráfico médico deportivo, el cual tiene una estrecha relación con el macrociclo que ha desarrollado el entrenador. El médico del deporte debe tener en cuenta las competencias preparatorias, la competencia fundamental, los topes de control y los test pedagógicos para la ubicación adecuada de las pruebas de control biomédico. No es adecuado uno realizar por aparte como médico del deporte la ubicación de las pruebas y las fechas sin tener en cuenta las pruebas previas que se van a realizar, y tampoco es adecuado realizarlas en fechas diferentes a las fechas que tienen los profes ya estipuladas, ya que esto va a generar un gasto de tiempo en el entrenamiento. Entonces se llega a un acuerdo con el entrenador y en esa semana se hace, por ejemplo, una semana de puros test pedagógicos y pruebas médico-deportivas. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer aspecto, el plan de atención al deportista. El segundo, los mesociclos. Si estamos en el básico, en el desarrollador, en la obtención de la forma deportiva, mantenimiento de la forma deportiva, en el de choque, de recuperación, precompetitivo, competitivo, de tránsito, y las acciones a llevar a cabo con el control biomédico y el entrenamiento deportivo, donde es muy importante no solo la ubicación adecuada de las pruebas de control biomédico, sino la escogencia de la prueba de control biomédico, el de lado las pruebas que también deben ser las adecuadas. Aquí hay un ejemplo, pues un ejemplo así como muy general de un plan gráfico médico deportivo. Aquí la intensidad, volumen, intensidad, que se corresponden pues con la carga, preparatorio, competitivo, tránsito. Entonces ubicamos en los mesociclos las acciones de control médico biológico. Entonces ubicamos el chequeo general, chequeo odontológico, psicológico, nutricional, pruebas de laboratorio y pruebas de terreno. Esto aquí es demasiado general, ¿no? Existen además unas vertientes fundamentales de trabajo de nosotros los médicos deportólogos. Entonces, uno y muy importante, colaborar con la preparación del deportista en todos sus pasos. ¿Con quién colaboramos? Pues con el entrenador. Preservación del estado de salud del deportista, o sea, poder realizar labores preventivas, labores curativas y labores asistenciales, y lograr la obtención de los mejores resultados del deportista sin detrimento de su salud física y psíquica, que para eso es que se hace el control biomédico del entrenamiento deportivo. En cuanto a las partes principales del control biomédico del entrenamiento deportivo, aquí entonces un resumen: el examen clínico, que debe realizarse cada 6 meses, el análisis de laboratorio también cada 6 meses, la fisioprofilaxis o la prevención de lesiones del deporte se planifica durante todo el macrociclo y tiene un carácter preventivo, las pruebas morfofuncionales, el control odontológico, como les comentaba yo, realizado al principio de la preparación física general y seguimiento en caso de que se haya encontrado alguna alteración odontológica, las pruebas psicológicas realizadas por el psicólogo del deporte, la evaluación nutricional por la nutricionista, se realiza también pues el control de peso, ¿ya?, que también lo podemos realizar nosotros los médicos deportólogos y el entrenador, indicación de nutrientes, vitaminas, recuperantes, etcétera, con la nutricionista o el nutricionista del deporte. Y como vimos ahora, atleta femenino, realizar un chequeo ginecológico, investigar sobre su ciclo menstrual, si tiene una menstruación, para descartar ya sea un embarazo o una entrega de la mujer atleta, y si planifica o no, y otros. Ok, aquí tenemos los parámetros que deben medirse en el entrenamiento deportivo. Entonces aquí tenemos estas cualidades: fuerza, velocidad y resistencia, que son capacidades condicionales, y la mezcla de ellas, que son aquí fuerza, velocidad, resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad. Aquí ya en las pruebas de laboratorio, entonces tenemos pruebas antropométricas, por ejemplo, para evaluar la composición corporal, somatotipo y otros. Pruebas cardiovasculares, la prueba ortostática, electrocardiograma de reposo y ortostático y otras pruebas.
pruebas neurofisiológicas, el test de saltabilidad, de potencia máxima, otras, pruebas ergométricas, pruebas maximales, submaximales, etcétera. Y estas pruebas de laboratorio son un gran apoyo de las pruebas de campo, pero al ser de laboratorio no se realizan en el terreno deportivo. Se busca valorar parámetros cardiovasculares y ventilatorios, análisis del lactato, por ejemplo, la potencia aeróbica máxima, por ejemplo, la resistencia aeróbica, por ejemplo, la capacidad aeróbica, por ejemplo. Las pruebas de campo de terreno tienen como función el registro de análisis de parámetros fisiológicos y parámetros funcionales durante el esfuerzo en el propio terreno deportivo para obtener información sobre capacidad funcional, participación de las diferentes vías metabólicas, por ejemplo el test de Mader, el test de 2000 metros, test de lactaciemia progresiva y el control de la intensidad del entrenamiento. Estas pruebas de campo de terreno son más específicas y nos van a aportar más sobre los resultados del deporte. En este momento, pues como ya hemos avanzado tecnológicamente, tenemos pruebas, tenemos equipos de laboratorio que podemos llevar para ser realizadas las pruebas de campo y así nos dan una información más certera de los resultados. Las pruebas de terreno tienen como objetivo realizar un diagnóstico funcional de ese deportista, hacer recomendaciones consecuentes con los resultados obtenidos con el objetivo de mantener o perfeccionar las cualidades del deportista en un nivel alcanzado y establecer un pronóstico o posibilidades reales del deportista dentro de su deporte. Estas pruebas de terreno a su vez se clasifican en pruebas de terreno inespecíficas y pruebas de terreno específicas. Las pruebas de terreno inespecíficas no dan las características de la ejecución del deporte, pero las específicas son las que utilizan medios, métodos y procedimientos característicos del deporte. Por ejemplo, aquí puede ser un test de Tom McKees y aquí puede ser un remoergómetro. Se le da el informe al entrenador, ya hemos visto que por escrito, mínimo 72 horas para que haya una retroalimentación de la información. ¿Ya? Y si existen pruebas previas, entonces realizar el informe comparativo para ver si ha mejorado, si ha estancado o si ha ido para atrás ese deportista. En cuanto a la valoración funcional del deportista, pues entonces nos va a medir la capacidad funcional, el registro y medición de variables fisiológicas o físicas y la información sobre la capacidad funcional del atleta. Entonces la capacidad funcional, evaluar de manera objetiva la capacidad funcional que cierto deportista posee para realizar una tarea deportiva y motriz. En cuanto al registro y medición de variables fisiológicas o físicas, por ejemplo, para valorar la potencia aeróbica máxima, determinamos el consumo máximo de oxígeno, ya sea directo con un ergospirómetro o indirecto, y una prueba funcional para obtener este parámetro puede ser por medio de una ergospirometría, que es el método directo, como acabé de decir. Y el informe sobre la capacidad funcional del atleta, participación de las diferentes vías metabólicas, diferencia en la respuesta fisiológica condicionada por muchas variables biológicas como son la edad, el género, el peso, etc. Medición de diversos aspectos fisiológicos para la planificación, programación, realización y control del entrenamiento. Los objetivos fundamentales de esta valoración fisiológica serán entonces, como acabamos de ver y un poquito más ampliado, evaluar y controlar el estado integral de la salud y la capacidad funcional del deportista, valorar su actitud física, realizar detección de talentos en el deporte, diagnóstico funcional para la evaluación y control de las capacidades funcionales generales y específicas para cada deporte, realizar un pronóstico del rendimiento de ese deportista, controlar y optimizar el entrenamiento de estas formas. Como control, mide el grado de adaptación a las cargas del entrenamiento, el estado de fatiga, nivel de sobreentrenamiento no. Y como optimización del entrenamiento sirve para establecer volumen e intensidad adecuadas de las cargas de entrenamiento, entre otras. Esas pruebas funcionales tienen varias características, por ejemplo, de tener un control evolutivo en el tiempo, no es hacer una prueba y ya se hizo la prueba. Ya van diciendo, no, vamos a hacer el test de Mader en tal grupo porque eso comienza a una fecha, 5 de junio, y nunca más, no. Debe tener un control evolutivo, un control en el tiempo. Ser específicas para el deporte evaluar, ¿ya? Si el deporte es anaeróbico aláctico, ¿para qué le vamos a dar una prueba aeróbica?
Su protocolo debe ser reproducible, o sea, debe tener características, hora, tiempo, humedad, viento, etc. Tener un alto grado de fiabilidad, de precisión, de exactitud, y las variables evaluadas deben ser importantes para el deporte practicado. Deben ser además registrables, deben ser además medibles. Dentro de la clasificación, por dar algunos ejemplos, están las pruebas electrocardiográficas, las pruebas ergoespirométricas, las pruebas bioquímicas, las pruebas dinamométricas, las pruebas cineantropométricas y otras pruebas ya, por ejemplo, la biopsia muscular, que es un poquito más, es invasiva, es un poquito más difícil de realizar por la invasión, resonancia magnética nuclear, que es muy buena pero muy costosa, lo mismo la electromiografía, etcétera. La importancia de ese control biomédico del entrenamiento por deporte radica en el apoyo que se puede brindar para lograr el aumento del rendimiento del deportista, lograr la mejora de los resultados de ese deportista, lograr el apoyo vital para la obtención de logros, además de ser enfocado y particularizado para cada deporte, que lo he repetido varias veces, lo de la individualización ya del deporte. Y el test a aplicar debe ser específico para cada deporte según el periodo de preparación. Un test inadecuado no nos daría ninguna pausa para enfocarle o direccionarle el entrenamiento, ni para determinar la evaluación funcional y los cambios que debe realizar el entrenador en su plan de entrenamiento. ¿Qué importancia tiene el control biomédico del entrenamiento deportivo? Entonces, ya entrando, digamos así, en la conclusión final, conocer la repercusión de las cargas físicas en el organismo del atleta, viene siendo la carga biológica, permite hacer un estudio o valoración morfológico y funcional de los deportistas en cada etapa de preparación, en cada periodo, permite hacer estudios comparativos entre un periodo y otro ya lejano, por ejemplo, entre macrociclos, mesociclos, etc. Permite promover y prevenir la salud, como es la prevención de lesiones deportivas. Permite hacer investigaciones para mejorar los resultados en el deporte y permite disminuir la incidencia de lesiones en el atleta. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, yo les digo a ustedes que para mí son las siguientes. Queda en evidencia que la importancia de la inclusión del control biomédico en el entrenamiento deportivo como herramienta fundamental de apoyo en el deporte. Para la elección de las pruebas biomédicas, tener presente la caracterización fisiológica y bioquímica del deporte a evaluar. Como médicos del deporte es fundamental el realizar un macrociclo médico deportivo en concordancia con el macrociclo del entrenador. Recuerden ustedes, el entrenador, el médico del deporte, totalmente unidos en ese sentido. Un adecuado control biomédico del entrenamiento deportivo podrá ayudar a mejorar el rendimiento del deportista, podrá ayudar a disminuir las lesiones y podrá ayudar a obtener logros en el deporte. Para los que quieran comunicar conmigo, estos son mis datos de contacto. Mi Instagram es @almadeportóloga, mi TikTok es doctora Alma López, el email mío es almadeporte@hotmail.com y mis páginas web, tengo dos páginas, una página que es científica y otra página que es mi consultorio médico deportivo, por si lo quieren consultar. La página web la que es científica, es un blog que se llama medicinaldeportesalud.blogspot.com, y la página de consultorio médico pues se llama consultorio médico deportivo doctoraalmalopez.com. Muchas gracias. Aquí algunas de las referencias bibliográficas, voy a destacar la de López Galarza Aldo, O'Farrill Alejandra, Almenares Pujada Evelina, Nicod Balón Graciela y Rodríguez Carlos, de quienes aprendí muchísimo y a quienes considero mis grandes profesores del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba. Esta monografía y el resto de resultados o de referencias bibliográficas. Ahora sí, muchísimas gracias.